Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a terminar con la unidad 2. Vamos a hacer una especie de, no sé si llamarlo repaso, integración, o más bien una articulación de los temas, porque hasta el momento hemos trabajado los distintos textos, pero tal vez en esto de tener digamos, que adecuarnos a los tiempos cortos de los videos de YouTube, tal vez no ha quedado muy clara la relación entre los textos, ¿no? Entonces hoy me gustaría poder articularlos, ¿no? Para que no quede esta idea de que un texto, digamos, de dar un texto que termina ahí, que empieza y termina ahí, sino que justamente los textos están elegidos en el programa en la misma unidad porque tienen una relación entre sí. Bueno, para hacer esta especie de articulación, vamos a tomar primero el texto que nos queda de la unidad 4. Si se fijan en el programa, es un texto de Héctor Franch, del titular de la cátedra, que se llama Teoría del simbolismo a partir de los 3 registros de Lacan. Bueno, para los que hayan tenido la posibilidad de acceder a ese texto, habrán visto que es un texto que no, ¿cómo puedo decir? No fue pensado para la materia específicamente, sino que es un texto que Franch escribió en el marco de la publicación de una revista y que toma algunas cuestiones pertinentes para la materia y por eso es que está en el programa, ¿no? Pero estén atentos a eso porque se van a encontrar en este texto con muchas cuestiones de seminarios de Lacan de años posteriores a los que estamos trabajando nosotros. Hay mucha referencia del seminario 10, ¿no? Así que bueno, traten de, si bien leerlo en su completud, de ir rastreando las cuestiones que tienen que ver con nuestra materia. Sobre todo, se van a dar cuenta que están al principio. Bueno, en este escrito, Franch lo que hace justamente es llamarlo teoría del simbolismo a partir de los 3 registros de Lacan. Y lo primero que va a hacer es retomar una especie una especie de esquema, podríamos decir, pero más bien una escritura que realiza Lacan en lo que fue la conferencia Simbólico, Imaginario y Real, que, si recuerdan, fue el primer texto que dimos de la unidad, ¿no? Por eso este escrito de Franch nos sirve como articulador. Bueno, en aquel momento que yo expuse esa conferencia, si no recuerdo mal, no especifiqué cuestiones de este esquema, ¿no? Bueno, acá lo traté de hacer, el pizarrón que ya me estoy armando todas las veces. Bueno, en esa conferencia, que recordemos, una conferencia del año 1953, anterior a los seminarios, ¿no? En ese mismo año Lacan empieza a dar los seminarios, pero esta conferencia data de unos meses anteriores al inicio de los seminarios. Bueno, inaugura, digamos, una nueva sociedad de analistas y en esa inauguración Lacan dicta esta conferencia y en ella va a establecer esta diferencia entre los registros, ¿no? Si recuerdan, ahí ya trabajamos la diferencia entre simbólico, imaginario y real. En ese momento yo hice mucho hincapié en el orden en que esos registros fueron dados en esa conferencia, ¿no? Recuerden que el orden es SIR, S-I-R, lo cual implica simbólico, imaginario y real. Tengan en mente ese orden porque después, como les comenté, en un seminario, mucho más adelante, Lacan le va a dar otro orden que es RSI. No digo, a ver, acá la cuestión del orden no es algo que podamos pasar por alto. Ya es una lectura que podemos hacer ahí. Justamente en esa línea, ¿no? En esa misma línea del orden, es que en esa conferencia Lacan establece lo que él llama que podría ser una formalización para el análisis. También es importante eso, ¿no? Pensar que Lacan se va a referir ya en sus primeros años de dictado, de transmisión, se va a referir a lo que es la formalización. Un término con el que va a continuar a lo largo de su enseñanza y que va a trabajar en relación a eso, ¿no? Cuando hablamos de formalización, estamos haciendo referencia a lo que tiene que ver con la escritura, a la transmisión también, a dejar algo ahí
registrado de una manera que pueda ser leído en términos de letra, podríamos decir, ¿no? Bueno, esto como para que lo vayan entendiendo en la medida de lo posible con lo que tenemos ahora, pero por ahí le van a poder dar otra vuelta al final del año. Bueno, y esto de pensar en términos de letra también nos va a ubicar en lo que ya hemos trabajado un poco, que tiene que ver con lo que son los esquemas, los grafos. Bueno, después la Lacan va a trabajar con los matemas, ¿no? Esta idea de ir formalizando su enseñanza en distintos tipos de escritura. Bueno, y en ese primer intento de formalización que data en esta conferencia, lo simbólico, lo imaginario y lo real, Lacan hace esta formalización sobre el análisis, la cual la hace a partir de la combinación de lo que él introduce en esa conferencia, que son los 3 registros. Si ustedes pueden ver, la combinación de estas letras justamente son la R, la S y la I, que responden a simbólico, imaginario y real, las iniciales de cada uno de los registros, y como han visto, esto es una combinación de las letras, ¿no? Digo, hay una combinación de mayúsculas y minúsculas, en donde siempre hay una minúscula con una mayúscula, podrán ir viendo, ¿no? Y lo que va a decir Franch de esta formalización que plantea Lacan es que es una combinatoria, dice Franch, ¿no? Dice, es una estructura combinatoria que implica una secuencia, y una secuencia de letras. Me pareció pertinente tomar este texto al final de la unidad para poder hacer alguna lectura retrospectiva a cuestiones que hemos ido trabajando, ¿no? Cuando hablamos de secuencia combinatoria, estamos hablando de un orden. Y hablar de orden nos lleva directamente a pensar en la sintaxis, ¿no? Piensen en esto que hemos dicho, de que la ciencia es un lenguaje de pura sintaxis. ¿Esto qué quiere decir? Que es un lenguaje en el cual el orden de estos elementos del lenguaje se vuelve algo necesario y la base de ese lenguaje, ¿no? Digo, tengamos en cuenta que en esta sintaxis, ¿no? Esta especie de escritura sintáctica, esta combinatoria no es azarosa, ¿no? Digo, es este orden a continuación le vamos a poder dar un sentido, ¿no? Digo, a ver, para no ir tan rápido. Cuando nosotros hablamos de sintaxis, la diferenciamos de semántica, ¿no? Digo, esto tal vez lo recordarán de la escuela secundaria, de la primaria, incluso de lingüística. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de orden. Cuando hablamos de semántica, hablamos de sentido. El lenguaje de la ciencia, dijimos, un lenguaje de pura sintaxis, porque está constituido por letras, y que esas letras no dicen nada. En esto del decir es que diferenciamos la palabra del lenguaje. Si recuerdan el texto de introducción del Gran Otro, ahí Lacan justamente se preguntaba por qué no hablan los planetas, y lo que decía es que una de las respuestas era que lo que los han hecho callar, ¿no? Y esto de que los hicieron callar fue que lo inscribieron en un lenguaje de una fórmula, creo que dice, de 3 simples letras, ¿no? Bueno, entonces como están inscritos en un lenguaje, no implica necesariamente hablar, ¿no? Digo, a ver, podríamos decir, para hablar es necesario contar con el lenguaje, pero el lenguaje no siempre habla, ¿no? No todos los lenguajes dicen algo. Y un lenguaje que no dice nada justamente es el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y en esto del decir nos referimos al hablar. Cuando decimos hablar, estamos dando cuenta de un sujeto que habla ahí, ¿no? Y para poder hablar, ese sujeto tiene que estar en falta. Por eso es que cuando también pensábamos en introducción del Gran Otro, a ver que voy a ir recapitulando estos esquemas que me hice. Si ustedes se acuerdan del esquema L, nosotros decíamos que el Gran Otro es la función de la palabra que determina el sujeto, ¿no? Digo,
es la sede del lenguaje que le concede esa palabra al sujeto, y ese sujeto que habla, en realidad es un sujeto que habla como yo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el que habla en realidad es el yo, pero que, digamos, como decía un poco en la consulta de la otra vez, hay momentos del análisis en los cuales puede aparecer un efecto sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una persona llega a análisis, ¿no? Pensemos en esto que justamente es el esquema del análisis, ahora lo vamos a trabajar mejor, pero una persona llega a análisis y habla. Empieza a hablar, y en eso de que empieza a hablar, después, a lo largo del análisis, ¿no? Empiezan a aparecer lo que se conocen como, podríamos decir lapsus, fallidos, olvidos, que tienen que ver con el inconsciente, ¿no? Son manifestaciones del inconsciente que dan cuenta de un sujeto ahí. Y un sujeto barrado que justamente, como les decía la otra vez, es un efecto sujeto. Quiere decir que es evanescente, aparece y desaparece. En ese lapsus, en ese acto fallido, aparece un efecto sujeto, pero que así como aparece, desaparece, ¿no? Después, esa persona sigue hablando desde su yo. De hecho, ¿cuántas veces pasa en análisis que una persona va, habla y no dice nada interesante, no dice nada productivo para el análisis, ¿no? Es pura palabra vacía. Bueno, en ese sentido es que la palabra que interesa en el análisis es esa palabra que hace referencia al sujeto, ¿no? A la falta, a esta posibilidad de pensar en un sujeto barrado y que justamente habla porque está en falta, porque está agujereado. Y en eso podemos relacionarlo también con el texto de introducción del Gran Otro, cuando decíamos que uno de los motivos por los cuales los planetas no hablaban era porque no tenían boca. ¿Se acuerdan que había sido una respuesta de Coiré? Esto de pensar que los planetas no tienen boca es pensar que no tienen agujero, que están completos y que por eso no necesitan hablar. Piensen cómo este término de completud que Lacan le ubica a los planetas y que le ubicó también la ciencia moderna, es lo que hace que se puedan inscribir en un lenguaje que no consta de palabra, en un lenguaje que no dice nada, ¿no? Entonces, si recapitulamos los motivos por los cuales Lacan asevera que no hablan los planetas, habíamos dicho, ¿no? Porque no tienen tiempo, porque no tienen nada para decir, porque no tienen boca y porque se los ha hecho callar. Si nos ponemos a pensar, las tres primeras razones, no tienen tiempo, no tienen boca, no tienen nada para decir, son del orden de la carencia, ¿no? Esto de no tener algo. No tienen algo. Y esta última ya es una respuesta que, de alguna manera, vamos a decir, compete a un otro. Porque ahí se los ha hecho callar. Da cuenta de que apareció alguien, en este caso Newton, ¿no? Que los hizo callar, que los inscribió en un lenguaje. Y de esa forma, inscribiéndolos en un lenguaje, fue que les quitó toda propiedad subjetiva, dice Lacan. Entonces, a ver, esto que es tan importante, ¿no? Para la materia de distinguir el lenguaje de palabra, nos da la posibilidad de pensar que esto que justamente también plantea Coiré en esa conferencia, nos lleva directamente a pensar en la ciencia moderna. Cuando dijimos que en la ciencia moderna, la característica de la ciencia moderna justamente es ser una ciencia matematizada. Si tuvieron la posibilidad de ver el video de la semana pasada, habrán visto que yo ahí distinguí episteme antigua de ciencia moderna y les dije que siempre que hablemos de ciencia en esta materia, estamos hablando de ciencia moderna. Y siempre que hablamos de ciencia moderna nos estamos refiriendo a la ciencia matematizada, a la ciencia galileana, que tiene como exponentes a Galileo y a Descartes. Son esos dos los que va a trabajar Coiré, que a partir de la clase que viene vamos a empezar a trabajar con Descartes, ¿no? Pero ahora ya Galileo nos da la pauta de esa matematización propia de la ciencia. Entonces, ¿no? Si seguimos este hilo de articulación y un poco de repaso de los textos, podemos pensar cómo
estos planetas, que los hombres antes le habían dado ciertas cualidades subjetivas, ¿no? Pensemos en las cualidades, en lo sensible, que era propio de la episteme antigua, ¿no? Esto de lo cualitativo, de lo que se puede ver, de lo que puedo explicar por medio de los sentidos, que es del orden del imaginario, ¿no? Cómo todo eso podía darle cierta propiedad subjetiva a los planetas y poder concebir que ellos hablaran. Toda esa idea fue coartada con la inscripción de una fórmula, ¿no? Esto de hacerlos callar, de inscribirlos en un lenguaje, de darles una fórmula de 3 simples letras y que las letras no dicen nada, ¿no? No tienen nada para decir ahí, no hay ninguna propiedad subjetiva. Entonces, en ese sentido es que podríamos pensar que la ciencia moderna, en este afán de inscribir todo en un lenguaje, justamente de formalizar todo, ¿no? De ponerle una fórmula a todo, lo que produce de alguna manera es un exceso del registro simbólico, ¿no? En esto de que también repasemos, habíamos dicho que el registro de lo simbólico hacía referencia al lenguaje y a la palabra. Bueno, en este sentido, la ciencia moderna lo que hace es un exceso de lo simbólico en cuanto al lenguaje, ¿no? Todo es puro lenguaje matemático, formal, de fórmulas, de letras, ¿no? Ese es el lenguaje de la ciencia moderna. Y también, si queremos pensar en otro exceso de un registro, volviendo a la introducción del gran otro también, podríamos pensar que los post-freudianos, en esta intención de redondear el yo, ¿no? Con eso también retomamos algunas cuestiones de lo que es el seminario 1, de la tópica del imaginario, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí situamos al yo como una construcción, como constituyente, ¿no? Con esta idea de que se anticipa a esta posibilidad de acceder al cuerpo, de que cada uno tenga registro de su propio cuerpo, el yo se anticipa a eso, ¿no? Esto de carácter ortopédico que también dice Lacan en el estadio del espejo. Bueno, como ese yo, que entendemos como una construcción, los post-freudianos malinterpretaron a Freud, esa es la lectura que hace Lacan, malinterpretaron a Freud y lo que hicieron fue querer redondear al yo, fortalecerlo, de alguna manera instalarlo en un estatuto de planeta, ¿no? Esto es lo que dice Lacan en el seminario 2, en la introducción de Gran Otro, donde dice que en esta intención de reforzar al yo, lo que hicieron fue coartarle toda posibilidad de falta ahí, ¿no? Esto de redondearlo, de volver a pensar a los hombres como lunas, es esta idea de redondo y por eso redondo, completo, sin faltas. En ese sentido, que podemos pensar que los post-freudianos lo que hicieron fue un exceso del imaginario ahí, ¿no? Digo, en esto del yo que es imaginario, tuvieron, digamos, una lectura en exceso del imaginario y se olvidaron de pensar lo que concierne al lugar del sujeto. Por eso sí, si no me equivoco, ya no me acuerdo que les dije que no, pero se podría pensar que los post-freudianos achataron el esquema, ¿no? Porque no dieron lugar al sujeto, sino que simplemente hicieron una lectura de yo y otro, en términos de imaginario incluso, ¿no? Si pensamos en achatar, pero también se podría leer que quedaron en esta vía, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es que podríamos pensar los dos extremos. Por un lado, un exceso de simbólico de la ciencia moderna y por un lado, un exceso de imaginario con los post-freudianos y en esta idea de redondear el yo. Bueno, dicho esto, es que vamos a continuar con esto que nos vuelve a encontrar con la conferencia. Bueno, lo que hace, como les decía, lo que hace Héctor acá, Héctor Franch, es esto de pensarlo como una secuencia. Una secuencia tiene un orden, implica una sintaxis, como el lenguaje de la ciencia, pero lo que va a decir Héctor Franch es que a partir de esa secuencia, posterior a esa secuencia, va a estar la posibilidad de ubicarle un sentido, ¿no? Si quieren que vayamos al texto, muy claro, hasta el principio.
dice que, bueno, en el primer párrafo dice que es una estructura combinatoria, una secuencia combinatoria de 3 letras, simbólico, imaginario y real. Y más abajo dicen, es muy importante que se trate de una estructura combinatoria, de una secuencia de letras. Hay algunas cuestiones que se desprenden de su lectura, excepto que cada letra corresponde a real, simbólico e imaginario. Todavía no sabemos nada más de la combinatoria, ¿no? Digo, en esto, nosotros tenemos esta combinatoria y no sabemos nada más que eso. Que hay letras y que cada letra corresponde a la inicial de uno de los registros. Pero ahí no hay ningún sentido más que eso, ¿no? Podría pensarse que es una pura sintaxis. Cuando podemos empezar a hablar de este esquema, cuando a esta escritura le podemos poner palabra, es que empieza a tener un sentido. Y ese lenguaje sintáctico empieza a tener, digamos, coordenadas semánticas. Entonces dice, hay algunas cuestiones que se desprenden de su lectura, excepto que cada letra corresponde a real, simbólico e imaginario, todavía no sabemos nada más de la combinatoria. Y la combinatoria genera, podríamos decir así, un sentido, que es el que vamos a poder leer a partir de la combinatoria. Primero está la combinatoria y después está el sentido. Es muy importante verlo de esa manera. La combinatoria sin ningún sentido, insensata, Lacan a veces lo señala lo que no tiene ningún sentido como insensato, es la que tenemos ahora frente a nosotros en el gráfico, ¿no? En ese aspecto, Héctor hasta considera llamar gráfico a esto. Bueno, cuando hablamos de darle un sentido, cuando le empezamos a poner palabra a esto, podríamos decir que, bueno, este es un esquema que da cuenta del análisis y Lacan va a ir describiendo cada combinatoria de letras, diciendo que la primera de ellas, la R minúscula y la S mayúscula, hace referencia a la realización del símbolo. Va a decir que cuando alguien empieza análisis, ubica al analista en el lugar de símbolo, dice que el analista es el símbolo, y con esto de símbolo podríamos pensar que está haciendo referencia al analista en el lugar del sujeto supuesto saber, ¿no? Cuando alguien empieza análisis con determinado analista, a ese analista le supone un saber, ¿no? Entiende que ese analista sabe algo que él no sabe, ¿no? Y que por eso sería indicado, o sería, podemos decir, conveniente, no sé, vaya uno a saber por qué alguien empieza análisis con determinado analista, pero es porque le supone un saber, ¿no? Y lo ubica ahí como símbolo. Después va a decir que la siguiente, recién dijimos esta, ahora va a decir que la siguiente, la R minúscula y la I, hacen referencia a la realización de la imagen. Ahí Lacan va a empezar a situar que se trata de la imagen del analizante. Cuando hablamos en psicoanálisis de analizante, lo hacemos de esa manera porque lo pensamos como alguien activo en el análisis, ¿no? Como alguien que va a análisis a participar ahí, no digo, a ver, en este sentido es que no usamos el término analizado como alguien que es analizado por el analista, sino que justamente el analizante es quien hace el trabajo ahí en análisis, ¿no? En ese sentido una posición activa, y por eso tal vez ya lo escucharon en la facultad hasta este momento, o van a ir escuchando que siempre hablamos de analizante, sobre todo a partir de Lacan. Entonces, el analizante empieza a encontrarse con su imagen, ¿no? En esa R minúscula y mayúscula, y entonces ahí va a empezar lo que Lacan denomina la fase imaginaria, en donde, como verán, este es el primer encuentro con esa imagen del analizante, pero a continuación viene una secuencia que inicia toda con la I minúscula, ¿no? Lo cual nos da la pauta de que estamos efectivamente en el registro del imaginario. Y esa es la etapa que conocemos, mejor por Freud también, ¿no? Como las entrevistas preliminares. Cuando alguien lleva un análisis, no es un análisis propiamente dicho, ¿no? El análisis propiamente dicho empieza recién en el paso al diván. Cuando alguien consulta a un analista o a un psicólogo, primero entra en la etapa de lo que se conoce como las entrevistas preliminares, en donde no participa el diván, y en donde a veces puede terminar ahí un análisis. Que habría que ver si es posible llamarlo análisis o no, porque no llegó a ser un análisis propiamente dicho. Pero hay muchas veces que los encuentros terminan ahí, en las entrevistas preliminares.
Entonces, esa es la fase imaginaria, justamente la de las entrevistas, en donde, no nos olvidemos, lo imaginario es un encuentro permanente con la imagen del otro. En las entrevistas preliminares, el analista y el analizante se ven, ¿no? Son dos cuerpos ahí en ese encuentro de análisis que se ven el uno con el otro. Y bueno, después va a decir que la I minúscula y la I mayúscula es la imaginación de la imagen, donde él dice que comienza la captación de esa imagen. El analizante comienza a poder captar esa imagen de él, y esa imagen que tiene de él siempre, no nos olvidemos, en relación a los otros, ¿no? Esa imagen que él tiene de él y que los otros tienen de él, ¿no? O que él supone que los otros tienen de él. No nos olvidemos siempre de esa relación entre yo y otro de lo imaginario, este vector, no nos olvidemos, que es siempre irreversible, dijimos, ¿no? Está en constante relación ahí. Después va a seguir la I minúscula y R, que Lacan va a nombrar como la imagen realizada, que dice que ese puede ser un momento de transferencia negativa en el análisis, porque acá lo que Lacan va a decir es que en esto de que cuando se inicia un análisis, se le supone un saber al analista, se le ubica en el lugar de símbolo, ahí ya hay cierta transferencia, ¿no? Dice que es una transferencia imaginaria, en esto de que le supone un saber y hay cierta, a ver, ¿cómo podríamos decir? Cierto lazo ahí transferencial que sostiene ese análisis, pero que todavía es imaginario. Recién con el paso al diván se va a poder pensar en una transferencia simbólica. Entonces lo que dice acá es que puede aparecer una transferencia negativa, en esa transferencia imaginaria que se había instalado, haciendo que tal vez, justamente como les decía, un paciente pueda abandonar el análisis en ese momento, ¿no? En ese momento que, digamos, pudo realizar esa imagen. Y por último, tenemos ahí lo que es la I minúscula y la S, que se denomina como la imaginación del símbolo, o de lo simbólico, ¿no? Bueno, ahí es donde Lacan y también Héctor Franch, recopilando cuestiones de Lacan, van a decir que el analizante empieza a soñar, ¿no? Tiene la posibilidad de empezar a soñar. Dice que el sueño es un ejemplo de una imagen simbolizada. Esto quiere decir que esa imaginación del símbolo es posible. En ese sentido, Franch hace la referencia a lo que son los sueños en análisis, a diferencia de un sueño cuando alguien recién empieza a consultar a un psicólogo. Porque cuando alguien recién empieza, está esta idea estipulada de que al analista hay que contarle sueños, entonces puede llegar con un arsenal de sueños, empezar a contar todo, pero no tienen el mismo sentido que un sueño en análisis, en donde se empiezan a jugar cuestiones de la transferencia, ¿no? Donde el analizante tal vez empieza a soñar cuestiones en relación al analista, empieza a soñar con cuestiones que fueron trabajadas en análisis, ¿no? Digo, no tiene la misma connotación y ir